llamó patético y me usó para darle celos a su ex. Me fui sin mirar atrás, y ahora ruega que vuelva. Hola, me llamo Alex. Tengo 29 años y dirijo un pequeño negocio de electricidad. Hace 6 meses empecé a salir con Claudia, de 26, que trabaja de forma remota en marketing. La relación parecía ir en serio. Le había ayudado con el alquiler algunas veces y también con reparaciones en su apartamento. Incluso, el mes pasado le compré un anillo de promesa. De verdad pensé que estábamos construyendo algo sólido. El martes pasado, fui a su departamento para arreglar el fregadero de la cocina, que llevaba semanas goteando. Su casero no sirve para nada, así que me ofrecía encargarme yo. No era la primera vez que hacía reparaciones allí. Nunca le cobré por nada, por supuesto, éramos pareja. Me gustaba ayudar, y ella siempre aparentaba estar agradecida. Tenía las herramientas regadas por el suelo y estaba acostado bajo el fregadero cuando Claudia recibió una llamada de trabajo. Se fue a su habitación para atenderla, pero no cerró del todo la puerta. En ese lugar el sonido se filtra con facilidad. Al principio no le presté atención. Sus llamadas laborales suelen ser aburridas, así que me concentré en ese tubo rebelde. Pero entonces escuché que mencionaba mi nombre, y eso me hizo poner atención. Hablaba con alguien llamada Melina, probablemente una compañera o jefa. Estaban hablando de planes para el fin de semana, y Claudia mencionó que el sábado anterior habíamos salido a desayunar juntos. Cosas normales que uno le cuenta a un colega. ¿Ese es tu novio, el electricista?, preguntó Melina. Sí, ese es. Es tierno, respondió ella. Pero había algo extraño en su tono, como si estuviera hablando de un vecino simpático y no de su pareja. Me dejó una sensación rara, distante. Luego Melina le preguntó si lo nuestro iba en serio, y ahí fue cuando todo se vino abajo. Claudia empezó a contarle sobre el anillo de promesa que le había dado semanas atrás, y de cómo yo hablaba todo el tiempo de mudarnos juntos y de conocer a su familia. Pero lo dijo como si fuera una carga, como si yo fuera un tipo demasiado insistente y aferrado, mientras ella no estaba ni cerca de sentirse igual. Él cree que sí, me dio este anillo y no deja de hablar de vivir juntos. Pero no es lo que quiero para el futuro, confesó. Dijo que yo era bueno para él ahora, pero no el tipo de hombre con quien se imaginaba a largo plazo. Que yo era confiable, que la trataba bien, pero que en realidad no era a mí a quien amaba. Es complicado, Melina. En el papel, Alex es ideal, pero no es Nicolás. Y ahí lo entendí todo. Nicolás, el tipo de finanzas que la había dejado hacía 8 meses. Resulta que llevaba un mes escribiéndole otra vez, preguntándole si era feliz, cómo iba su relación, todo eso. Justo cuando yo le di el anillo. Mientras yo creía que estábamos avanzando, él volvía a rondarla. Últimamente Nicolás me ha estado escribiendo, dijo, me pregunta cómo estoy, si soy feliz, cosas así. Lo que de verdad me destrozó fue lo que dijo después. Que toda nuestra relación había sido, básicamente, una estrategia para dar celos. Que había publicado fotos nuestras, contado lo bien que la trataba otro hombre, solo para que su ex se arrepintiera de haberla dejado. ¿Vas a verlo?, preguntó Melina. Por supuesto que voy a verlo. Todo esto con Alex ha sido para llegar a este momento. Dijo eso como si yo fuera solo un instrumento en su jugada, como un relleno emocional mientras esperaba que su verdadero objetivo se decidiera. Incluso le dijo a Melina que yo la adoraba tanto que aceptaría cualquier explicación que me diera cuando decidiera terminar conmigo. Él es tan comprensivo. Seguro lo entenderá. Me dará espacio, esperará. Y sí, tenía razón. Si me lo hubiera dicho una semana atrás, habría creído que necesitaba tiempo para sí misma. Habría esperado, como un tonto. Pero escuchar el plan completo y detallado me cambió todo. 6 meses creyendo que teníamos algo sincero. Todo el dinero invertido, el tiempo, las veces que le arreglé cosas, las conversaciones largas cuando se sentía mal, nada de eso significaba nada para ella. Solo eran piezas de una puesta en escena para hacer que Nicolás la valorara otra vez. Terminé de reparar el fregadero con las manos temblando. Me aseguré de no hacer ruido, no quería que supiera que la había escuchado. La llamada siguió por otros 10 minutos, planeando cómo y cuándo se vería con Nicolás, y cómo iba a dejarme si las cosas salían bien con él. Cuando escuché que cerraba la laptop y se acercaban sus pasos, yo seguía en el suelo, rodeado de herramientas, sin tener claro qué hacer. Parte de mí quería irme en silencio, borrarla de mi vida, pero eso era demasiado fácil. Ella había jugado conmigo todo este tiempo mientras yo solo le ofrecía lo mejor de mí. Me había utilizado, y si quería jugar, yo también podía hacerlo, pero con mis reglas. Entró en la cocina con una sonrisa falsa, como si fuera a actuar de novia cariñosa otra vez. Hola, amor, ¿cómo va el arreglo? Me puse de pie y la miré directo a los ojos. Escuché tu llamada, Claudia. Todo, lo de Nicolás, lo de que me estás usando, lo de que soy tu perrito fiel que te adora. Se le borró la sonrisa al instante. Se puso pálida como una hoja. Abrió la boca, pero no le salían palabras. Alex, ¿puedo explicarlo? No hace falta. De hecho, esto es perfecto. Saqué mi teléfono y se lo mostré. Vas a escribirle a Nicolás ahora mismo. Le vas a decir que quieres volver con él. Yo espero. Eso la sacó de su estado de shock. ¿Qué? No, Alex.
No entiendes. Entiendo perfectamente. Me usaste por 6 meses mientras fingías quererme. Así que termina el juego, escríbele. Retrocedió como si temiera que me acercara. Se quedó paralizada. Es que no puedo, no es tan simple. ¿Por qué no? Acabas de decirle a Melina que todo va bien, que él ha estado escribiéndote. Pues escríbele, dile que vas a dejar al tipo que te adora porque quieres estar con él. El silencio fue eterno. Me miraba como si yo fuera un extraño. Le temblaban las manos. Movía los labios como si quisiera hablar, pero no salía nada. Y en sus ojos, solo vi miedo. En el fondo, Claudia sabía perfectamente que Nicolás solo estaba jugando con su mente. No tenía intenciones de volver con ella. Lo suyo era simple curiosidad, una forma de confirmar que aún tenía cierto poder sobre ella. Si Claudia hubiese intentado algo real con él, lo más probable es que él simplemente se mostrara halagado, pero le dejara claro que no estaba interesado. Y lo sabía, por eso no podía dar el siguiente paso. Toda esa seguridad que mostraba en sus llamadas, ese aire de superioridad con el que creía tenernos a ambos en la palma de su mano, desapareció en cuanto llegó el momento de actuar. Ni siquiera fue capaz de enviar un mensaje de texto. Yo me limité a empezar a guardar mis herramientas. No tenía prisa, lo hice con calma, organizando todo con cuidado, dejando que el silencio y su incomodidad llenaran el espacio. Ella abrió la boca varias veces como si quisiera decir algo, pero se detuvo en cada intento, seguramente debatiéndose internamente sobre cuál mentira sonarían más creíble. Como no puedes decidirte ni para manipular, te lo pondré fácil, le dije, caminando hacia el panel eléctrico que estaba junto a la puerta de entrada. Ella me siguió, confundida y con un tono cada vez más ansioso en la voz. ¿Qué estás haciendo? Abrí la tapa del panel, apoyé la mano en el interruptor principal y respondí sin mirarla. Ya no soy tu electricista. Ese trabajo es para alguien que sí quiera estar aquí. Y sin más, bajé el interruptor. Todo el apartamento se apagó al instante. Luces, electrodomésticos, router, módem, todo dejó de funcionar. Alex, ¿qué te pasa? Intenta llamar a Nicolás. A lo mejor él sabe cómo arreglarlo, le solté, dándome media vuelta con la caja de herramientas en la mano. Ella tropezaba en la oscuridad buscando su teléfono. Seguro ya estaba dándose cuenta de que su portátil también estaba muerto y que tenía llamadas laborales más tarde. No puedes dejarme sin electricidad. Ya lo hice. Suerte explicándole a tu próxima videollamada por qué estás a oscuras. Salí sin mirar atrás y cerré con llave. Desde el otro lado escuché su voz gritando mi nombre y los golpes contra la puerta, pero ya no me afectaban. Caminé hasta mi camioneta con las manos temblando, aunque esa sensación pronto fue reemplazada por algo mejor, alivio, profundo y completo. Ella quería tratarme como si fuera desechable. Bien, que se encargue de las consecuencias. Cuando llegué a casa me quedé un rato sentado en la entrada, intentando procesar todo. 6 meses creyendo que había encontrado algo verdadero. 6 meses donde cada cena en la que fingía interés por mi trabajo, cada agradecimiento por arreglarle algo en su departamento, cada mensaje tierno o publicación en redes, eran solo parte de una actuación, un papel que representaba mientras esperaba a que su ex decidiera volver. 5 minutos después de entrar, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de Claudia. Primero eran desesperados, que la luz, que no veía nada, que tenía reuniones importantes. Luego llegaron los intentos de justificarse, que yo había malinterpretado lo que escuché, que no era lo que parecía, que necesitábamos hablar como adultos. Las clásicas estrategias de manipulación, buscando hacerme sentir como si estuviera exagerando. El último mensaje que leí antes de bloquearla decía que lamentaba haberme herido, pero que mi reacción había sido infantil y cruel, que jamás habría esperado eso de mí. Y me reí. 6 meses siendo su plan B emocional, y resulta que el cruel era yo por no quedarme esperando a que me necesitara de nuevo. Bloqueé su número y me fui a dormir. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía semanas. Me levanté al día siguiente sintiéndome ligero, sin dramas, sin tener que reparar los problemas de nadie más. Solo silencio, pero la paz duró poco. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras trabajaba con unos cables en una instalación, comenzaron a llegar mensajes de mi amigo Henry. Me preguntaba qué demonios había pasado entre Claudia y yo, porque su novia, Melina, lo estaba presionando para que hablara conmigo. Por lo visto, Claudia había llamado a Melina llorando esa mañana, diciendo que yo había perdido el control, que la dejé sin electricidad por un simple malentendido, que ahora tenía miedo de estar sola en su departamento. Estaba usando a todos los que conocía para hacerse la víctima. La historia se propagaba rápido y como era de esperarse, no me dejaba bien parado. No contesté a Henry de inmediato porque estaba concentrado, pero durante el día seguí recibiendo mensajes. Mi prima Sara incluso me escribió para preguntarme si quería hablar sobre lo que había pasado con mi novia. Se notaba que Claudia ya había preparado su versión y se estaba adelantando a los hechos. La narrativa que estaba vendiendo era simple. Tuve un ataque de ira por una llamada telefónica inocente, saboteé su departamento y me fui dejándola sola y asustada. Algunas versiones decían que le grité, otras, que lancé herramientas por su cocina. Todo mentira, pero ella sabía cómo contar la historia primero y quedar como víctima. Y lo peor, la gente le creía. Incluso Henry,
que me conoce desde hace 10 años, me preguntó si estaba lidiando con problemas de control de ira, que si necesitaba ayuda profesional. 6 meses de ser un buen tipo no valieron nada frente a una historia bien contada. Me di cuenta de que Claudia sabía exactamente qué botones presionar para generar simpatía hacia ella y sembrar dudas sobre mí. Seguramente ya había hecho esto antes. Pensé en dar mi versión, pero supe que solo empeoraría las cosas. Si empezaba a defenderme en público, parecería que tenía algo que ocultar. Además, quienes realmente me conocen sabrían que nada de eso encajaba con mi forma de ser. Lo mejor era mantenerme en silencio y dejar que ella sola se expusiera. El jueves trajo un nuevo capítulo. Claudia había pasado la noche anterior publicando en directas en Instagram y Facebook. No me mencionó por nombre, pero era evidente a quién se refería. Subió frases sobre banderas rojas, seguir tu intuición y agradecer haber salido de una situación peligrosa. Sus amigas le aplaudían cada publicación. En los comentarios, la llamaban valiente, decían que siempre habían presentido algo raro sobre mí. Incluso mujeres que apenas me habían visto en reuniones o fiestas comenzaron a contar historias sobre momentos en los que, supuestamente, yo había sido extraño o incómodo. Era impresionante. En menos de 48 horas, Claudia había reconstruido la realidad a su favor, ahora era la sobreviviente de una relación abusiva y yo, el tipo peligroso que podía estallar en cualquier momento. Lo más irónico era ver cómo nuestros amigos en común no sabían bien cómo reaccionar. Gente que había compartido con nosotros, que nos había visto reír y estar bien durante meses, ahora no sabía si debía creerme a mí o a su nuevo relato. No sabían cómo encajar todo eso. Y así, Claudia se encargó de reescribir la historia para salvar su imagen. Pero yo, por fin, tenía claro que ya no iba a cargar con culpas que no me correspondían. La mayoría optó por creer la versión que ella les dio. Era más fácil que aceptar que durante 6 meses ignoraron señales claras. Tal vez también les atraía el drama, porque era más entretenido convertir todo en una historia trágica que simplemente asumir que hay relaciones que terminan mal sin que nadie sea necesariamente el villano. Mi teléfono se volvió prácticamente inútil. Las notificaciones eran constantes, gente preguntando qué había pasado realmente o queriendo ofrecerme su apoyo. Algunos amigos cercanos me contactaron directamente para decir que no creían en lo que Claudia decía, pero la mayoría parecía haber aceptado su versión sin cuestionarla. El viernes por la mañana, una vecina me llamó para preguntarme si estaba bien. Había escuchado rumores preocupantes sobre mí en el supermercado. Al parecer, la historia ya no era solo cosa de nuestro círculo cercano. Personas que ni siquiera me conocían estaban hablando del electricista que se volvió loco y dejó a su novia sin luz. Claudia se había superado. En tan solo 3 días, había convertido una ruptura en una especie de advertencia sobre los hombres peligrosos. Estoy seguro de que le encantaba toda esa atención, el consuelo que recibía, las miradas compasivas. Pero hay algo que las mentiras no resisten, las preguntas concretas. Y Claudia estaba por descubrir que no todos eran tan fáciles de manipular como pensaba. Las grietas comenzaron a notarse cuando personas que me conocían bien empezaron a señalar incongruencias. No podía explicar por qué seguía sin electricidad 3 días después. Si realmente yo había dañado el sistema eléctrico, ¿por qué no había llamado a su casero o a un técnico? ¿Por qué seguía viviendo en un departamento sin luz? Ahí me di cuenta. Probablemente ni siquiera sabía cómo volver a encender el panel. Pensaba que yo había roto algo cuando en realidad solo bajé la llave principal. Llevaba días en la oscuridad, demasiado orgullosa para admitir que no sabía cómo solucionarlo. La misma mujer que se jactaba de manipular a 2 hombres al mismo tiempo, ni siquiera podía accionar un disyuntor. A veces, la mejor forma de vengarse es simplemente dejar que las personas se delaten solas. Al día siguiente, todo parecía volver a la normalidad. Las notificaciones disminuyeron y el chisme local parecía haber tomado otro rumbo. Estaba trabajando en una instalación, subido a una escalera colocando cables en el techo, cuando sonó mi teléfono. Eran las 11 de la mañana. Número desconocido, pero con código local. Pensé que tal vez era un cliente nuevo. ¿Aló? Respondí mientras bajaba de la escalera. ¿Eres Alex? Preguntó una voz de mujer, ya molesta desde el primer segundo. Sí, ¿quién habla? Soy la madre de Claudia. Necesitamos hablar. Sentí un golpe en el estómago. A sus padres los había conocido una sola vez, en una parrillada en julio. Me habían parecido amables. Hola, dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Podrías empezar explicando lo que le hiciste a nuestra hija. Y entonces comenzó un discurso completo sobre lo decepcionados que estaban conmigo, sobre cómo pensaban que yo era un buen muchacho cuando me conocieron. Contó que Claudia les había llamado llorando, varias veces, contando que la había agredido y dejado sin luz. Según ella, yo la había amenazado, gritado y causado destrozos antes de irme. Decían que estaba tan traumatizada que no podía volver a su apartamento y estaba quedándose con amigas porque tenía miedo. Intenté aclarar que lo único que había hecho era escucharla confesar que me estaba usando para provocar celos en su ex, pero no querían escuchar. Su madre ya tenía una imagen clara de mí, formada por todo lo que su hija les había contado. Pensamos que eras alguien estable, trabajador, alguien que podría cuidar de nuestra hija,
siguió diciendo, menos mal que se dio cuenta de cómo eras antes de involucrarse más. Después tomó el teléfono el padre, y fue aún peor. Dijo que se sentía traicionado por haber confiado en mí, que estaba considerando llamar a la policía si volvía a contactar a Claudia. Me pidió que me mantuviera alejado y sugirió que buscara ayuda profesional por mis supuestos problemas de ira. La llamada duró apenas 10 minutos, pero me pareció eterna. Dos personas que me habían caído bien me trataban como si fuera un criminal, solo por los inventos de su hija. Ni una sola pregunta. No les interesaba mi versión. Cuando traté una última vez de explicarles lo ocurrido, su madre me interrumpió. No queremos escuchar excusas, Alex. Mantente lejos de nuestra hija. Colgaron. Me quedé ahí, en medio del edificio vacío, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Claudia no solo había envenenado a nuestros amigos en común, ahora usaba también a sus propios padres como armas. Aquellas personas que una vez hablaron de celebrar juntos las fiestas familiares, ahora me veían como una amenaza. Bloqueé sus números y volví a mi trabajo. ¿Qué iba a hacer? ¿Presentarme en su casa e intentar convencerlos de que su hija era una manipuladora? Solo habría reforzado su idea de que yo estaba desequilibrado. Justo después, me llamó mi madre desde mi ciudad natal. Tenía esa voz preocupada que los padres usan cuando algo les inquieta. Me preguntó si estaba bien, que habían oído cosas extrañas sobre mi relación con Claudia. No sabía exactamente qué versión habían recibido, pero claramente alguien se había tomado el trabajo de llevar el chisme hasta allá. Resultó ser mi tía Carol, que vive en mi misma ciudad, quien lo oyó en su grupo de iglesia y llamó a mi madre para ver si sabían algo. La historia que les llegó era que yo había tenido una especie de colapso y había hecho algo horrible durante una pelea. Les conté lo que pasó realmente, que había escuchado a Claudia decir que solo me usaba para poner celoso a Nicolás, su ex, y que por eso corté todo inmediatamente. Mi madre guardó silencio un rato. «Ay, hijo, qué horror. Pensamos que estabas pasando por algo grave». Mi padre tomó el teléfono después, furioso, pero no conmigo. Le indignaba que hablaran de su hijo sin saber la verdad. Me preguntó si necesitaba que él viniera a aclarar todo. Le dije que no valía la pena, que la verdad saldría sola. Se sintieron mejor al saber que estaba tranquilo y que había manejado todo con madurez. Mi madre, de paso, me confesó que Claudia nunca le había dado buena espina. Ese llamado me hizo dar cuenta del alcance que había tenido todo este teatro. Claudia había logrado convertir una ruptura común en una historia que ya era comentada a 3 horas de distancia. Que mi propia tía llamara para advertir a mis padres lo decía todo. La semana terminó tranquila. No hubo más llamadas furiosas ni publicaciones escandalosas en redes, al menos no que yo supiera. Pensé que Claudia había terminado su papel de víctima y había seguido con su vida. Me equivoqué. El viernes por la noche, mientras veía una serie en casa, recibí una notificación en Instagram. Solicitud de mensaje de una cuenta desconocida. La foto de perfil era un paisaje al azar y el nombre de usuario una combinación de números. Una cuenta falsa, evidentemente. Estuve a punto de ignorarla, pero la curiosidad me ganó. La abrí, y en cuanto leí, reconocí el estilo de Claudia de inmediato. El mensaje era largo, confuso, con ese tono de aparente arrepentimiento. Decía que todo había sido un malentendido, que la conversación que escuché no significaba lo que yo creía, que nunca fue su intención herirme. Afirmaba que estaba confundida, pero que ahora sabía que lo nuestro era auténtico. Era una jugada clásica de manipulación. Intentaba reescribir los hechos, hacerme dudar de lo que escuché. Seguro pensaba que, tras una semana sin contacto, yo la extrañaría lo suficiente como para olvidar lo esencial. Me había usado para provocar celos en otro hombre. El mensaje terminaba con una propuesta de vernos. Quería hablar conmigo, aclarar todo, hacerme entender lo que realmente pasó. Prometía que si le daba una oportunidad, podría explicarlo todo. Lo leí 2 veces, por si se me escapaba algo importante. Pero no, solo eran mentiras disfrazadas de disculpas. Y luego llegó la frase final, la que de verdad mostraba quién era Claudia. Por eso elegí a Nicolás, porque al menos él es maduro. Ahí estaba. Cuando la manipulación emocional no funcionó, pasó al ataque personal. Quería que creyera que perdí frente a alguien mejor, en vez de aceptar que fue ella quien jugó sucio. Bloqueé la cuenta falsa y seguí viendo mi serie. Algunas personas nunca aprenden que cada acción trae consigo una consecuencia. Siguen repitiendo las mismas estrategias manipuladoras, convencidas de que, tarde o temprano, encontrarán a alguien lo suficientemente vulnerable como para caer en su juego. Conmigo no iba a funcionar. Después de todo lo ocurrido, el silencio se instaló. No llegaron más mensajes a través de conocidos en común, ni publicaciones dramáticas en redes sociales que alguien me reenviara, ni llamadas furiosas de familiares intentando defender lo indefendible. Solo quedó el silencio, y fue un alivio. Mis amigos dejaron de preguntar por Claudia después de la primera semana. La mayoría había pasado la página y estaba enfocada en otros asuntos. Los pocos que me conocían de verdad notaron enseguida que su versión de los hechos no tenía sentido. Incluso Henry me confesó que comenzó a dudar cuando se dio cuenta de que, en todos los años que habíamos sido amigos, jamás me había visto perder los estribos. Todo estaba quedando atrás, justo como yo quería. Aquella mañana de sábado,
me encontraba en el garaje acomodando herramientas y planificando la siguiente etapa del proyecto en mi cocina. Tenía música de fondo, el café listo, una forma perfecta de arrancar el fin de semana. Serían las 10 cuando escuché un coche detenerse en mi entrada. Como no esperaba a nadie, supuse que sería algún vecino queriendo pedirme algo prestado. Pero no, era Claudia. Bajó de su coche y se acercó caminando. Estaba irreconocible, el cabello desordenado, ojeras marcadas, vestida con ropa vieja y desgastada. Nada que ver con la imagen cuidada que solía proyectar. Esta no era la mujer segura de sí misma que jugaba a tener a dos hombres detrás de ella. Era alguien quebrada, al borde del llanto. Aún así, avanzó directo a mi puerta como si todavía tuviera algún derecho sobre mi espacio. Yo me quedé en la entrada del garaje. No hice el menor esfuerzo por facilitarle las cosas. Empezó con un discurso sobre que solo necesitaba 5 minutos para explicarse, que yo no entendía el panorama completo, repitiendo los mismos trucos emocionales de siempre. Trataba de hacerme dudar de lo que había escuchado con mis propios oídos 2 semanas atrás. Según ella, me faltaba contexto, y lo que oí fue solo una parte de la conversación. Pero yo ya entendía más que suficiente. Sabía bien lo que era ser usado como el novio de transición. Fue ahí cuando soltó el verdadero motivo de su visita. Nicolás la había dejado otra vez. Todo su plan se le vino abajo. Volvía sin pareja, sin respaldo y sin la seguridad que creía tener. La historia era la típica. Durante una semana, Nicolás fingió estar interesado en recuperar la relación, pero luego su excompañera rompió con su novio, y de repente, él ya no tenía tiempo para Claudia. La había usado para provocar celos, igual que ella me había usado a mí. La ironía era difícil de ignorar. Durante 6 meses, me utilizó para manipular a Nicolás. Y al final, fue víctima del mismo juego. Entonces cambió de tono. Dijo que ahora comprendía cuánto valía lo que teníamos, cuánto me había querido y lo tonta que había sido por dejarlo todo por alguien que ni siquiera la respetaba. Me aseguró que había tirado a la basura algo valioso. Pero no fue así. No tiró nada, porque jamás valoró lo que había. Fingió todo el tiempo, esperando algo mejor. Cuando le dije eso, se echó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no el drama barato con el que seguro manipulaba a sus padres. Lloraba porque finalmente entendía que sus actos habían tenido consecuencias reales y que ya no había forma de revertirlas. Quería que volviéramos a intentar algo, decía que aún podíamos recuperar lo bueno. Pero nunca hubo nada genuino. Todo fue una fachada. Demasiado tarde. Me di la vuelta, volví al garaje y apreté el botón para cerrar la puerta. Escuché cómo me llamaba desde el otro lado, creyendo tal vez que saldría a seguir la conversación. Entré a mi casa por la puerta interior y desde la cocina la vi pararse en la puerta principal. Estuvo ahí unos 5 minutos más, tocando y repitiendo mi nombre. Luego volvió a su coche. No arrancó enseguida. Se quedó sentada, mirando mi casa por al menos 10 minutos. Se fue media hora después. Todo duró unos 15 minutos, pero para mí fue suficiente. Fue ese tipo de cierre que uno no pide, pero agradece. Verla sola, desesperada, después de todo lo que hizo, solo confirmó que había tomado la decisión correcta al alejarme. Algunas personas solo valoran lo que tienen cuando ya lo han perdido. Pero para entonces, ya no importa. Creí que ese sería el final. Había gastado su último recurso y no le funcionó. Cualquier persona razonable lo habría entendido como una señal para seguir adelante. Pero Claudia no entra en esa categoría. El domingo por la mañana encontré una carta escrita a mano empujada bajo mi puerta. Tuvo que dejarla durante la madrugada, porque no estaba allí cuando me acosté. Solo tenía mi nombre escrito con su letra. Estuve a punto de tirarla sin leerla, pero la curiosidad ganó. Eran 3 páginas llenas de desesperación. Usó cada táctica emocional que conocía. Empezaba con disculpas fingidas, admitiendo errores y hablando de arrepentimiento. Luego intentaba reescribir lo que vivimos, afirmando que lo nuestro había sido real, aunque estuviera confundida en su momento. En el medio, trataba de provocarme culpa, decía que no dormía, que no comía desde que Nicolás la rechazó, que sufría ataques de ansiedad y que sus amigas estaban preocupadas por su salud mental. Todo diseñado para hacerme sentir responsable de su caos. La última parte era un ruego. Me pedía 10 minutos para explicarse, prometía que me haría entender que estábamos hechos el uno para el otro, que había cambiado y aprendido la lección, y que jamás me haría daño otra vez. Parecía una broma. La misma mujer que hacía poco se jactaba de manipular a 2 hombres ahora escribía cartas a escondidas y merodeaba mi casa como una acosadora. Tiré la carta a la basura y seguí con mi día. Café, reformas en la cocina, fútbol. Un domingo tranquilo, como me gusta. El lunes, Henry me llamó muerto de risa. Me contó que Melina había recibido una llamada de Claudia pidiéndole que hablara conmigo para convencerme de que le diera una oportunidad. Como ya la tenía bloqueada en todos lados, ahora intentaba usar a nuestros amigos como intermediarios. Melina le dijo que no, que ya era momento de dejar todo atrás. Claudia lloró al teléfono, le rogó a Melina que la ayudara porque había perdido al amor de su vida por un malentendido. Melina colgó sin más. Henry estaba divertido con todo el asunto, pero también molesto porque Claudia intentó meterlos a todos en su lío, haciéndoles sentir culpa por no arreglarle la vida. Me dijo que,
Al fin, había entendido que la historia de víctima de Claudia no cuadraba. El martes, recibí un mensaje de un número desconocido. Evidentemente era ella, usando otro teléfono o una app para eludir mis bloqueos. El mensaje fue breve, pero revelador. Te vas a arrepentir, ojalá termines solo, y ahí estaba. Cuando las lágrimas, las cartas y las súplicas no funcionaron, apareció su verdadero rostro. El disfraz cayó por completo, dejando ver a una persona resentida y con aires de superioridad, convencida de que podía jugar con los demás sin enfrentar consecuencias. Tomé una captura de pantalla y bloqueé ese número también. Y, sinceramente, recibir ese mensaje fue la confirmación de que todo lo que hice estuvo bien. Claudia no estaba arrepentida, ni había aprendido nada. Estaba furiosa porque su manipulación ya no funcionaba, reaccionando como una niña a la que le quitan un juguete. La diferencia entre la imagen que ella proyectaba y la realidad no podía ser más evidente. Hace apenas unas semanas, Claudia se sentía en control, creyendo que tenía a dos personas atrapadas en su juego. Ahora, era ella quien quedaba al margen, buscando atención donde ya no quedaba espacio. Y lo curioso es que no necesité levantar la voz, ni planear una revancha, ni recurrir a nada extremo. Solo cerré la puerta y seguí adelante con mi vida. Eso fue suficiente. Mientras ella giraba en círculos buscando con urgencia una validación que ya no existía, yo elegí la tranquilidad. Me concentré en lo mío, recuperé el control de mi tiempo y volví a ser el dueño de mi paz. No porque se tratara de un castigo, sino porque ya no había lugar para ella en mi historia. Hay quienes entienden tarde que el daño que causan no se repara con palabras. Y cuando por fin se dan cuenta, ya no quedan testigos para escuchar sus disculpas. Yo no tenía nada más que decirle, ni una puerta que abrir, ni una segunda oportunidad que ofrecer. El capítulo se cerró solo, sin necesidad de drama, con el peso exacto de sus propias decisiones. Y lo mejor de todo, no perdí nada. Recuperé mi vida. Ella, en cambio, perdió el disfraz.